Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a este servicio en esta noche. Eh, Gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente por el clima que nos ha dado, un día especial. Hoy nevó aquí en esta área del país, en Indiana, en Indianápolis. Y algunos lugares tuvieron creo que hasta 3 pulgadas. Ahí junto a mi casa creo que hay como 2. Gracias a Dios por la nieve, hermanos. Gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Es una temporada maravillosa. Nos gusta personalmente nos gusta la nieve hasta Navidad. Ya después de eso ya no queremos más nieve, pero gracias a Dios por eso, ¿verdad? Los anuncios de esta semana, hermanos, recuerde, el próximo, al terminar el servicio, este servicio nos reunimos, esta grabación, perdón, nos reunimos en el lugar de costumbre. Estamos estudiando personajes bíblicos y esta noche vamos a estudiar a Eleazar. También, hermanos, el próximo domingo a las 10 de la mañana la escuela dominical, a las 11 la predicación, y el próximo domingo por la tarde es el programa navideño de los niños. Y si su hijo o su niño es menor de 12 años, por la noche le van a dar un regalo y dentro de la participación que hay en el programa navideño de los niños, donde el pastor platica con ellos y cuentan entre todos la historia de la Navidad, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También a las 8:45 comenzamos la grabación del servicio matutino. Entonces, queridos hermanos, eso es para esta semana. Recuerde por favor estar orando por los hermanos que están enfermos. A la hermana Marilena López no la operaron. Salió positiva con el COVID-19, entonces tiene que esperarse 10 días, entonces va a ser hasta la semana que entra cuando la van a operar. Y por favor siga orando por ella para que el Señor utilice a los doctores para poder sacarle ese tumor que tiene en su matriz. También recuerde estar orando por la hermana Juanita. No hemos escuchado nada de ella, pero por favor manténgase en oración con ella, que está enferma y está hospitalizada. Otra necesidad de oración, queridos hermanos, por cada una de las familias de la iglesia. Es importante que estemos orando por ellas. Todos necesitamos de su oración. El cambio de gobierno que va a suceder en algunos 22 días, si más no me equivoco, el mes que entra. Dios está en control de todo, hermanos. Él sabe y Él todavía tiene la batuta y nadie le puede quitar el control a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por eso. Un anuncio más, queridos hermanos. Recuerde, por favor, de estar manteniéndose fiel en este tiempo, hermanos. Es importantísimo, ¿sí? Que usted se mantenga fiel, no permita que Satanás le engañe, que Satanás le desvíe, que Satanás le obstruya. Entonces, esos son los anuncios y las necesidades, hermanos, de oración. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor en esta tarde. Gracias, Dios mío, le damos en esta noche porque nos permite, Señor, estar ante su presencia, Señor, para predicar su palabra. Yo le pido, Dios mío, que perdone mis pecados, que me dé la dignidad que necesito, que quite de mí, Señor, ese pecado, todo lo que estorbe, Señor, que yo tenga la dignidad de estar en este lugar para compartir su palabra. Sobre todo, Señor, pedimos en esta noche que usted toque corazones, Señor, que nos ayude a entender en realidad, Señor, quién, quién es Jesús para nosotros. Celebramos, Señor, un nacimiento, pero no se queda ahí, Señor, va mucho más allá. Y la pregunta que tenemos en nuestros corazones, o que la gente tal vez se pueda hacer, es: ¿quién es este Jesús que nació? Ayúdenos, Dios mío, a poder explicar, a poder presentar esta verdad de la realidad y el propósito del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de su Hijo unigénito, Señor. Gracias le damos, Señor. Ahora pedimos que toque corazones, sobre todo aquellos que no le conocen. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Vaya conmigo, por favor. Ahí tal vez en la pantalla tiene usted un versículo, es Isaías 9:6. Pero el nombre de este mensaje se llama: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que nació allá en un pesebre? Y todos conocemos la historia de alguna u otra manera, y quiero comenzar en Lucas capítulo 2, primero que nada, ¿verdad? En el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y voy a brincarme versículos,
pero vaya conmigo por favor si tiene su Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababa a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Quién, queridos hermanos, quién es Jesús? ¿Quién es este niño que nació? ¿Quién es este hijo que nos fue dado? En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Versículo 7 siempre lo dejamos atrás, pero es importante que lo leamos hoy. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este niño que nació? Déjeme le digo, mi hija está esperando un bebé. Hace ya casi 2 años, ¿verdad? Un poco más de año y medio, en agosto del 2019, mi hija se casó, y nos salieron con la sorpresa este año, ¿verdad? De que está esperando un bebé. No hace mucho, hace algunos meses nos dieron la sorpresa de que es un varón, y ya tienen el nombre. Y siempre cuando uno se presenta, muchas veces uno trata de explicar de dónde viene uno. Mi nombre es González, ¿verdad? De parte de mi padre, y de parte de mi madre soy Arroyo. Y uno trata de exponer de dónde ha venido. Decimos, los González vienen de España, de algún lugar, ¿verdad? Arroyo, pues no sabemos de dónde viene, ¿verdad? A veces no sabemos ni a dónde va, pero ahí está la familia. Y tratamos de recordar quiénes son nuestros abuelos, quiénes fueron nuestros bisabuelos, de dónde viene este nombre, de dónde viene nuestra familia, para saber quiénes somos en realidad. Queridos hermanos, déjenme le digo que hablando de Jesús, de nuestro Salvador, no es diferente esa pregunta. De hecho, es una pregunta, hermanos, una pregunta correcta, una pregunta, podríamos decir, legal, una pregunta honesta. Y el escritor de este pasaje, Isaías, nos da 2 cosas en un principio para entender esto. Nos dice: un niño nos es nacido, el cual, queridos hermanos, nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María.
Y sabemos quién fue su padrastro, ¿verdad? José. Y sabemos quiénes fueron los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos la actitud que María tomó cuando Dios le dijo a través del ángel que habría de concebir. Sabemos la actitud que tomó José, ¿verdad? Cuando él tenía pensado abandonar a su novia, a su prometida secretamente, ¿verdad? Para no dañarla. Entonces, esa frase, un niño nos es nacido, nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla, queridos hermanos, que verdaderamente Dios Hijo tomó forma humana, forma idéntica a la suya, idéntica a la mía, que tuvo frío, que tuvo cansancio, que tuvo que comer, que tuvo necesidades físicas. Una persona que trabajó, una persona que sudó, una persona que se esforzó dentro de la mayor parte de su vida, ¿verdad? Y después a los 30 años vemos a nuestro Señor Jesucristo tomando una actitud diferente y vamos a decir que en ese momento nuestro Señor Jesucristo ya deja a ese niño que nos es nacido y se convierte en ese hijo que nos es dado. Ese hijo, hermanos, esta frase nos habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, solo conocemos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es, queridos hermanos, en este pasaje, en esta frase de un hijo nos es dado, que usted y yo podemos mirar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo verdaderamente podemos notar y podemos aprender de sus atributos o sus atribuciones, como usted quiera decirle. Es decir, hermano, déjeme le digo esto. Para entender, queridos hermanos, que el significado de esta relación, de esta pregunta, de esta respuesta, de quién es este Jesús, usted y yo primeramente tenemos que entender que este Jesús, queridos hermanos, es literalmente la puerta o la llave de la puerta. Y eso lo dije la semana pasada en el mensaje también. La llave que abre la puerta para llegar hacia la restaurada relación nuestra, suya y mía, y de todo ser humano que busca a Dios. Sí, literalmente encontrarse nuevamente con Dios. Sí, hermano, la Navidad es hermosa, la Navidad es alegre, la Navidad debe ser contenta, debemos de gozarnos, ¿verdad? En una celebración. Tratamos de pasarla con familia, a veces no podemos, tenemos que pasarlo nada más con nuestra familia en casa, ¿verdad? Que no podemos ir a visitar a nadie. Pero en realidad, queridos hermanos, el significado de la natividad, del advenimiento del Hijo de Dios, queridos hermanos, tiene que ir más allá. Tiene que ir muchísimo más allá. ¿Sabía, hermano, o tal vez de alguna forma o en algún momento hemos ignorado? No porque no conozcamos, hemos ignorado porque no queremos poner atención a la verdadera razón del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hemos querido poner atención, hermanos, al verdadero Hijo que nos fue dado, a ese Hijo que llegó a nuestra vida, hermanos. Fíjese, para limpiar el pecado de nosotros, para poner en usted y en mí la justicia divina y para poder darnos el acceso libre al trono de la gracia, el acceso a la misma presencia de Dios. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, nadie en absoluto puede acercarse a Dios. No hay ninguna manera, no hay
No hay ninguna opción, no hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer del agrado de Dios para que Dios le perdone y le diga: está bien, pasa al reino que he preparado. Fuera de Jesucristo, queridos hermanos, el hombre nunca podrá acercarse a Dios. Y algún día el hombre, hermanos, todo ser humano, dice su palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua habrá de confesar que Jesús es el Señor. No es el niño Dios, queridos hermanos, no es el hombre de allá de arriba, no es la excusa para hacer un regalo o para hacer una fiesta. No, queridos hermanos, Él mismo. ¿Quién es este Jesús? Él es el regalo de Dios para usted y para mí. Eso es, queridos hermanos, la respuesta en realidad a esa incógnita de cómo se va a acercar el hombre a Dios. Ese hijo que nos fue dado, hermanos, para usted y para mí debe de representar al menos estas 5 cosas que nos habla el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Mire, empezamos, hermano. Estos son, yo le dije hace un momento, son atributos, ¿sí? Vamos a ponerlo atributos de Jesús, de su divinidad en él mismo, ¿ok? Dice, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, y empieza aquí. Y esta primera palabra, admirable, queridos hermanos, dentro del hebreo, del arameo, hermanos, es un nombre propio. No es una característica de él. Nosotros a veces, cuando vemos situaciones o cuando vemos eventos que suceden a nuestro alrededor, podríamos decir: estamos viendo a una persona en las Olimpiadas que está nadando y que es tan rápido, o aún dentro de las mismas Olimpiadas vemos a una persona que corre 100 metros en menos de 7, 8 segundos. Y usted y yo podemos decir: wow, esto es admirable, es digno de admirarse. Pero esa persona, queridos hermanos, de la cual usted y yo estamos hablando dentro de los Juegos Olímpicos, es una persona que tiene fallas en su carácter. Es una persona, hermanos, que aunque usted y yo le demos el calificativo de admirable, no lo es. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es pecador como usted y como yo. El único admirable, hermano, hermana, es el Señor Jesucristo. Y este nombre propio de Él, hermanos, nos denota a usted y a mí la personalidad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a nuestro Señor haciendo milagros. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná, hermanos, cuando va y María le dice el problema, y va y le dice a los sirvientes que le hagan caso a Jesús. Y la gente se admiró cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su primer milagro y convirtió el agua de esas tinajas en vino. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, caminando y encontrándose a demonios, a hombres endemoniados, y sacando los demonios. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, dando vista a los ciegos. Y vemos el alboroto que se hace, ¿verdad? Porque los escribas y los fariseos están molestos, los sacerdotes, porque nuestro Señor Jesucristo devolvió la vista a ese ciego. Ese hombre es pecador. Y el ciego les dice con carácter: yo no sé si es pecador, lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Eso, queridos hermanos, es admirable. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, esperando días después de que se le dan la noticia de que Lázaro, su amigo, está grave y está enfermo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo esperándose aún más. Y después, llegando a la aldea allá en Betania, sale la hermana y le dice: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto.
Y vemos a nuestro Señor Jesucristo yendo hacia la tumba de Lázaro y la misma hermana, Señor, ya hiede, es muerto de días. Tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar el día postrero. No, va a resucitar en este momento, hermano, hermana. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo, vemos a ese Hijo que nos fue dado, llamando, dirigiendo su voz hacia la tumba, y con ese poder que vamos a ver más adelante, llamando a Lázaro, y Lázaro levantándose de entre los muertos y caminando hacia afuera. Eso, hermanos, es admirable. Esa es la personalidad y el carácter atribuido, hermano, perteneciente solamente a nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. El servicio pasado estudiamos, tratamos de estudiar un poco a profundidad el siguiente nombre: consejero. En Romanos capítulo 11. Esto me encanta a mí. Me llena de gozo. Capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, consejero, ¿quién? ¿Quién fue el consejero de nuestro Señor? Él conoce absolutamente todas las cosas. Dice Colosenses que sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Si no estuviese nuestro Señor Jesucristo, en quien habita, hermanos, en esa misma deidad, en ese Hijo que nos fue dado, en Él habita la misma deidad, la misma creación. Porque con el poder de su palabra, queridos hermanos, con ese poder nuestro Señor Jesucristo, allá en la eternidad, cuando creó los cielos y el universo, la tierra y las cosas que usted y yo vemos, puso cada estrella en su lugar, puso cada planeta en su lugar, puso todas las cosas en el lugar que le corresponden. Nadie le dijo a nuestro Señor cómo fundar el universo. Con toda nuestra tecnología y la sabiduría que el ser humano tiene, a los avances que hemos logrado como humanidad, sabemos, ¿verdad?, que el agua se compone por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero no podemos juntarlas y hacer agua. No se puede. Sabemos que hay una ley de adhesión o de adhesión. Si nosotros aventamos agua hacia el techo, vemos que el agua se adhiere allá arriba y tarda en caer, y no entendemos por qué. Bueno, es que tiene la superficie, ¿verdad? El agua se pega ahí. ¿Pero por qué se pega? No sabemos. Hermano, nuestra mente es finita, nuestra mente está limitada. Y no podemos comprender, ni siquiera entender, hermanos, cómo Dios hizo esas cosas. En realidad no deberíamos de tratar ni siquiera de explicarlas, porque no podemos hacerlo. Pero somos capaces, hermanos, fíjese, de ignorar el consejo de Dios para nosotros. ¿Qué mejor consejero, hermano, que Dios mismo en usted y en mí?
¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Hijo que nos fue dado? No solamente es admirable y consejero, dice el siguiente nombre dice Dios fuerte. La palabra que se está usando aquí, hermanos, es el Gibor. Y esta palabra, hermanos, la podríamos traducir de una manera. Simple y sencillamente, con una palabra se me ocurrió esto: capacidad. Yo trabajo mucho con maquinaria, con motores eléctricos y con cables, algunos de alta tensión, algunos de baja tensión. Y tenemos que tener cuidado de proveer a esos motores con la capacidad eléctrica necesaria. Fíjese ese juego de palabras, para que la capacidad de ese motor no se desperdicie o sea mal usada o no sea suficiente. Trabajamos con motores desde 3 caballos hasta 50 caballos de fuerza, de potencia. Y esa es la capacidad. Y hay motores más grandes, increíblemente motores más grandes que eso. Y nosotros medimos la capacidad de esta manera. Pero sabe, hermano, hermana, cuando hablamos de este nombre, Dios fuerte, usted y yo podemos hablar del poderoso de Dios, el poderoso héroe de Dios, el poderoso, queridos hermanos, que creó, nuevamente se lo repito, el cielo, las estrellas, el universo. El poderoso que le dio vida a usted. El poderoso, hermano, que de la nada, hermano, de la nada produce vida en el ser humano. Y no se queda ahí, hermano. El poderoso que aún a través del derramamiento de su sangre, a través de su muerte, a través de su sepultura, a través de su resurrección, nos ha dado vida a usted y a mí, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es este Jesús al cual los ángeles allá después de que se le presentaron a los pastores, comenzaron a alabar a Dios y a glorificar a Dios? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús, queridos hermanos, que los hombres se acercaron a alabar? ¿Quién es este Jesús, hermano, hermana, que vivió una vida perfecta? ¿Quién es este Jesús que le devolvió la vista a los ciegos? ¿Quién es este Jesús que sanó a los leprosos? ¿Quién es este Jesús que levantó a Lázaro y a otros de la muerte? ¿Quién es este Jesús que fue colgado en la cruz? ¿Quién es este Jesús que murió en esa cruz? Ese es el mismo Jesús, hermano, hermana, que a los 3 días se levantó de entre los muertos. Es el mismo Jesús que fue exaltado, hermanos, y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Es el mismo Jesús, hermano, que está preparando un lugar para nosotros, un lugar para usted y un lugar para mí. Es el mismo Jesús que un día va a regresar, hermanos, y ya no va a regresar como un simple carpintero, y ya no va a venir a nacer a un establo y a ser acostado en un pesebre. Es el mismo Jesús, hermanos, que va a venir y se va a presentar como rey y como juez sobre este mundo. Es este Jesús del que usted y yo estamos hablando. Es este Jesús, hermano, del cual estamos celebrando su nacimiento. Wow, qué capacidad tiene nuestro Señor Jesucristo. Siguiente nombre dice: ¿quién es este Jesús? Padre eterno.
O sea que Él vive eternamente. Es mucho más que eso, hermanos. Él es eternamente. Hermanos, esta frase nos habla y nos denota y nos muestra a usted y a mí que Jesucristo, hermanos, es el precursor de la eternidad. Jesucristo, hermanos, es el Padre de la eternidad. Jesucristo, hermanos, es el dueño de la eternidad. Fuera de Jesucristo, hermanos, fuera de Jesucristo no existe nada para usted y para mí. Fuera en Jesucristo, hermanos, no existe el tiempo. Y eso es algo difícil de comprender para usted y para mí. Porque usted y yo, hermanos, vivimos abrazados al tiempo, vivimos controlados, perdón, por el reloj y por el tiempo. Pero no Él. Él es el Padre eterno. Él es, hermanos, quien planeó e hizo la creación. En esa eternidad, hermanos, yo no me canso de repetir esto, hermanos, y me lo recuerdo todo el tiempo para tratar de ser agradecido con mi Señor. Allá en la eternidad, allá en el pasado, queridos hermanos, allá estaba Él mirándonos a usted y a mí, viendo cuánta necesidad habríamos de tener usted y yo de un Salvador. El versículo 3 del primer capítulo del Evangelio de San Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice, hermanos, en ese Padre eterno que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La verdad, hermanos, es que nadie en este mundo puede ni siquiera entender la eternidad. Hablamos de eternidad, hablamos de un largo tiempo, podemos hablar de miles de años. Los científicos se vuelven cada día más locos tratando de explicar, ¿verdad?, la creación y en sus ideas y en sus locuras e ignorancia hablan de cientos de miles de millones de años tal vez en la creación. ¿Y sabe una cosa? En la misma eternidad el Padre nada más con su palabra y las cosas fueron hechas. En el momento en que Dios, en que este Hijo que nos fue dado promulgó su palabra, así fueron hechas las cosas. En ese momento, ese Dios eterno, hermanos, es quien asimismo vino a este mundo a tomar forma humana como usted, como la suya y como la mía. Y vino con el propósito, hermano, de que usted y yo supiésemos quién es Él. Esa promesa de ese Hijo dado, hermanos, va más allá del poco entendimiento que usted y yo tenemos, de la poca importancia que usted y yo tal vez le queremos dar. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Hijo que nos fue dado? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y nos lleva, hermanos, nos lleva a lo último. Y aquí es donde yo quiero pedirle a la hermana Tania que toque. Y viene la pregunta, hermanos, y usted sabe, yo siempre termino con una pregunta. La pregunta, hermanos, es si usted ha recibido esa paz que solamente el príncipe de paz puede darle. Yo le dije al principio de este mensaje, hermano, hermana, que nuestro Señor Jesucristo es la llave para abrir la puerta hacia la relación restaurada del ser humano con Dios. El ser humano o Dios está enemistado con el ser humano por causa del pecado. Dios odia y detesta el pecado y el pecado no puede estar frente a Él. El ser humano, hermanos, vive en pecado y está muerto en sus delitos y pecados.
El último nombre que nos dice aquí que Él es el príncipe de paz. Sar Shalom. En Isaías 57 nos dice de Él: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sabe, hermano, que solamente Jesucristo es capaz de reconciliarle a usted con Dios. Usted puede entender que Él es admirable, usted puede entender que Él es consejero, usted puede entender que Él es Dios fuerte, usted puede entender que Él es Padre eterno. Pero es momento, hermano, hermana, que usted se apropie de Él y que Él sea su príncipe de paz. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Hijo que nos fue dado? El príncipe de paz que nos abre la puerta a la presencia de Dios. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gócese y celebre esta Navidad, pero entienda que usted necesita de un Salvador. Y si usted no ha entendido y no ha mirado la realidad del nacimiento de este Jesús, que fue para morir en la cruz, para derramar su sangre, para redimirle de sus pecados y para resucitar de entre los muertos, para derrotar a la muerte. Si usted no lo entiende así, no lo es, y Jesús no es su Salvador, déjeme le digo que usted tiene un futuro sombrío, y usted tiene que preocuparse por lo que viene el día de mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Ojalá y puedas contestar: Él es mi Salvador, Él es mi príncipe de paz. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor, su misericordia. Gracias, Dios mío. Miramos, Señor, a nuestro alrededor y solamente podemos agradecerle, Señor. Sabemos que nuestro Salvador no nació en diciembre, ni el 25 de diciembre. Lo que sí sabemos es que nació. Sabemos que fue un nacimiento, una concepción sobrenatural, milagrosa. Sabemos que vivió una vida perfecta. Y sobre todo sabemos que ahora Él es nuestro Salvador e intercede a nuestro favor en su presencia, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a valorar y a entender, Dios mío, ese mensaje que los ángeles le dieron a los pastores hace casi 2000 años. Bendiga su palabra, Señor. Bendígala en cada uno de los corazones que la estamos escuchando en este día. Que dé fruto de justicia, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga.